El cierre de escuelas privadas, seminarios, así como la persecución y expulsión de sacerdotes, provocó el estallido de una lucha armada en el centro y occidente del país, conocida como la Guerra Cristera o Cristiada, una revuelta con hondas raíces populares, que no pudo ser sofocada por el presidente Plutarco Elías Calles, hasta pasados 3 años que el gobierno pactó con la iglesia. En medio de este movimiento armado también fue latente otro problema, el de la sucesión presidencial de 1928, donde Álvaro Obregón intentó reelegirse como presidente, lo que causó distintas opiniones en los mexicanos, unas a favor, otras en contra. Al salir vencedor en las elecciones, Obregón fue asesinado por uno de estos cristeros, mientras celebraba su triunfo en un banquete público. En la presente cápsula les hablaré de las medidas que tomaron los cristeros antes y durante el movimiento armado contra el gobierno de México, donde buscaron la libertad de credo, así como quiénes fueron los personajes y sucesos principales en el desarrollo y final de este conflicto. Acompáñenme en este recorrido. Otras medidas tomadas por los cristeros. Antes de tomar las armas, los grupos llamados cristeros no habían pensado en levantarse en un movimiento armado contra el gobierno del entonces presidente Plutarco Elías Calles por su libertad de culto. En un principio, estos grupos de laicos comenzaron por recaudar firmas para abolir la llamada Ley Calles, bajo la idea que el presidente no podría ni debía ignorar cientos de firmas, las cuales fueron presentadas ante el Congreso con lo que pidieron la abolición de dicha ley, pero se decepcionaron al ver que el presidente ignoró esas firmas, por lo que los laicos pasaron a realizar un boicot económico nacional, con lo que el gobierno se vio perjudicado, lo que propició una persecución en contra de los gestores. Inclusive lanzaron un ataque directo contra la iglesia mediante arrestos, intimidaciones y ejecuciones. Es así como se crearon 3 instituciones, la Unión Popular y la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Este último fue uno de los principales organizadores del movimiento cristero, el cual fue establecido en 1925. Ambas instituciones fueron creadas por laicos, mientras que otra organización, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, como su nombre lo indica, fue creada por católicos. Sin olvidar las agrupaciones femeninas, las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, fundada en 1927, y conformada por cerca de 25,000 mujeres, entre casadas y solteras. El trabajo de estas mujeres consistía en recaudar dinero, ofrecer refugio y el cuidado de heridos y enfermos. Hubo diversas protestas pacíficas en todo México, organizadas por diferentes grupos. En todo momento se encontraron con resistencia o fueron totalmente ignorados. Los obispos mexicanos trabajaron incansablemente para modificar la Ley Calles. El Papa Pío aprobó esta acción, al no poder llegar a un acuerdo con el régimen de Calles y con el fin de evitar enfrentamientos y derramamiento de sangre. Los obispos pidieron a la Santa Sede permiso para suspender el culto católico el 31 de julio de 1926, la víspera de la entrada en vigor de la ley. Más tarde, el Papa Pío escribió una carta encíclica al clero y a los fieles de México, para infundirles coraje y esperanza durante esta persecución. La Santa Sede no podía hacer mucho más. El 18 de noviembre de 1926, el Papa mandó su carta encíclica ofreciendo oraciones y ánimos durante este momento difícil. Es así como estos grupos vieron como una vía de escape el movimiento militar. Comenzaron con el acopio de armas en enero de 1927. El apoyo de este grupo fue en aumento. Mientras que 5 sacerdotes se unieron a las guerrillas como generales al frente, estos grupos armados estaban conformados principalmente por hombres de campo. La labor de los otros sacerdotes fueron las de capellanías militares y la labor pastoral.
En julio de 1927, los jefes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa contrataron al general Enrique Gorostieta como jefe militar por 3,000 pesos en oro mensuales. Inclusive la Liga pagó un seguro de vida para su familia. Para continuar con el relato, pienso que sería necesario conocer más datos sobre la biografía de este personaje. Luis González y González señala en su viaje por la historia de México: Enrique Gorostieta, 1889-1929. Militar originario de Monterrey, Nuevo León. Estudió en el Colegio Militar. Sirvió a los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Participó en la defensa de Veracruz en 1914. Combatió contra Carranza y se exilió en Estados Unidos. Al estallar la Guerra Cristera en 1926, la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa contrató sus servicios para organizar y dirigir al ejército de campesinos que se levantó en armas para defender la libertad religiosa. Con 25,000 soldados bajo su mando, puso en jaque al ejército callista y controló los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Sin renunciar a su anticlericalismo, el contacto con los cristeros lo convirtió en un católico convencido. Murió a manos del ejército federal en Atotonilco, Jalisco, poco antes de lograrse los acuerdos de paz. Ahora que conocemos algunos datos históricos del personaje, proseguimos. Es después de la labor de este hombre al frente del movimiento que se empezó a hablar del ejército cristero. Volvió el movimiento más organizado, a quienes entrenó y disciplinó. Los primeros levantamientos para defender la libertad religiosa en México tuvieron lugar el 1 y 2 de enero de 1927, en el norte del estado de Jalisco, Los Altos. Este suceso fue el primero que tuvo éxito en rechazar a las tropas del gobierno. Esta victoria le dio ánimos al movimiento, por lo que siguieron más levantamientos en esta zona. Al estallar la rebelión de José Gonzalo Escobar en 1929 con el Plan de Sonora, hubo pequeños acercamientos entre los grupos cristeros y el ejército escobarista, con la intención de formar una alianza entre ambas facciones. Sin embargo, esta alianza nunca llegó a concretarse. En sentido lógico no se hubiera entendido esta alianza, ya que los escobaristas peleaban contra Calles porque este los hizo a un lado al momento que Álvaro Obregón fue asesinado por un cristero, por lo que no se entiende cómo hubiera funcionado esta unión. Aquel 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado a tiros en el restaurante La Bombilla, en el pueblo de San Ángel, vecino de la capital. El asesino José de León Toral fue capturado en el acto, y sin ofrecer resistencia. Se trataba de un modesto dibujante que, en sus declaraciones, se desprendió que actuó bajo la influencia de un grupo de católicos, quienes lo convencieron de que solo la muerte del general Obregón pondría fin al conflicto religioso que vivía el país desde hacía 2 años. El general Obregón había sido presidente de 1920 a 1924. Plutarco Elías Calles modificó la constitución para que se religiese el militar sonorense, quien presentó su candidatura y ganó las elecciones en medio de la atroz guerra cristera. La policía estuvo sobre la pista de los cómplices de Toral. Este acercamiento entre el ejército escobarista y los cristeros se debe a que las zonas dominadas por los escobaristas habían sido abolidas las leyes anticatólicas, por lo que, en palabras de José Emilio Pacheco, los cristeros aceptaron una alianza tácita y táctica. Gracias a ella lograron hacerse de armamentos federales y emprender su gran ofensiva Vasconcelos. Uno de los personajes que ayudó a que se llegara a una tregua entre el gobierno y los cristeros fue el embajador americano Dewitt Morrow, quien, en una de las distintas reuniones que mantuvo con el presidente Calles, ofreció apoyo militar a cambio de petróleo para que terminara la guerra de una vez por todas. Al final, sin embargo, dependió de las habilidades diplomáticas del clero católico y de los laicos para negociar el acuerdo de paz que terminó con la cristiada. En conclusión, las graves diferencias entre el gobierno y la jerarquía católica mexicana derivada de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación,
propiciaron el estallido de la Guerra Cristera, Guerra de los Cristeros o Cristiada, la cual se prolongó desde 1926 hasta 1929. Se levantaron en armas para preservar la libertad religiosa. México tiene una larga historia con la Iglesia. Al principio los fieles y la jerarquía adoptaron posturas pacíficas contra dicha ley. El movimiento armado comenzaría en 1927, en los Altos de Jalisco, desde donde se difundió por todo el país. El embajador de Estados Unidos en México ayudó a negociar una tregua entre el gobierno de México y los cristeros, pero esto no terminó con la persecución de los líderes o de la Iglesia. Y si bien hoy en día las leyes anticlericales siguen en la Constitución mexicana, el gobierno no obliga a cumplirlas.